Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del programa Repensando, un espacio de diálogo para reflexionar sobre temas, conceptos, situaciones en torno a la justicia penal para adolescentes. El día de hoy se encuentra con nosotras el maestro Marco Cantino, director general de Inteligencia Pública, quien nos platicará acerca de justicia cívica en relación a las y los adolescentes. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos estos minutos. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué es la justicia cívica? Porque a veces existe confusión entre cuáles son los alcances, qué implica, quién puede ejercerla. Entonces, un experto pues, nos puede decir exactamente qué debemos entender o a qué nos referimos cuando hablamos de justicia cívica. Bueno, antes que nada, yo creo que valdría la pena rapidísimo contextualizarla. En la administración federal pasada, con el presidente Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo un decálogo por la seguridad y la justicia en el país, y uno de estos temas se relacionaba con la justicia cotidiana. A partir de ese concepto de la justicia cotidiana, se le encargó al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, realizar una investigación a lo largo y ancho de todo el país relacionado con este tema, y tuvo dos hallazgos. Uno, que no había el conocimiento suficiente y el uso extensivo de mecanismos para resolver conflicto entre personas, entre los burundangas y los bernabés, ¿no? Entre las personas que de alguna manera tenían conflictos. Era muy problemática la situación a nivel local. Y el segundo de ellos, la justicia de barandilla, esto que le hablan del juez municipal, tampoco estaba siendo eficiente y eficaz para poder brindar justicia cotidiana, resolver problemas y conductas que afectan a la comunidad a nivel municipal. Entonces es ahí que empezó a surgir en México este concepto de justicia cívica tal cual. No es algo tan reciente, también en la época de la colonia en México existían las cortes comunitarias, y la justicia cívica retoma este concepto de cortes comunitarias, un poco tomado del concepto norteamericano de las cortes comunitarias, de las cortes hispánicas aquí en México, y a partir de eso se crea esta figura donde los jueces de barandilla, que antes conocíamos como jueces de barandilla, se convierten en un juez cívico. Pero también la otra es que se inicia un proceso de impulso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que le llaman más, que son mecanismos de mediación y de conciliación, para que a nivel municipal las autoridades municipales se apropien de estos mecanismos y las utilicen sobre todo para resolver conflictos entre ciudadanos en lo inmediato, ¿no? Y a partir de eso es que se crea este concepto de justicia cívica con dos ámbitos de acción. El primero de ellos, obviamente, que atiende estas conductas que a nivel local se entienden como faltas administrativas. Afectan estas conductas a la comunidad de una manera tal que daña el tejido social, pero no son tan graves desde el punto de vista de daño al tejido social como lo es un delito, ¿no? El delito, que tiene un impacto en la comunidad y en el tejido social mucho ya mayor, lo trata el ámbito penal, la justicia penal, el Ministerio Público, la Fiscalía y los tribunales estatales. En este caso, estas son faltas administrativas, conductas cotidianas como beber en la vía pública, escandalizar en la vía pública, hacer sus necesidades en la vía pública, una riña, etcétera, etcétera. Algunas de este tipo de conductas que, si bien afectan a la comunidad, no son tan gravosas, no son tan dañinas como lo sería un delito, un homicidio, un robo, violencia familiar o de género, que ya son delitos, ¿no? Entonces, la justicia cívica trata temas que lo derivan de la justicia, llaman también administrativa, que lo resuelven los jueces cívicos a nivel municipal. Y la otra parte de la justicia cívica es el impulso a la creación de centros de mediación municipal, donde a través de la figura de mediadores o conciliadores municipales, o algunos les llaman facilitadores cívicos, resuelvan el conflicto que existe entre vecinos, ¿no? Que no tengan que ver con delitos.
puede haber un conflicto entre vecinos, una discusión entre vecinos y una riña. Ahí hay falta administrativa y un conflicto. Entonces, la justicia cívica lo que trata es resolver el conflicto de fondo en una etapa muy tempranita para evitar que estas escalen y eventualmente deriven en un evento criminal, ¿no? A partir de una discusión entre vecinos, alguien saca un arma, la utilice y ya estamos hablando de delitos, ¿no? La idea de la justicia cívica con la mediación es que cuando apenas inicia el conflicto entre vecinos, entre personas, intervengan las autoridades municipales y resuelvan el conflicto de fondo, por un lado. Y por el otro lado, el juez cívico, sobre todo, atiende este tipo de conflictos, pero lo más importante, y yo creo que eso va a estar relacionado con las otras preguntas que vamos a estar platicando, los otros temas, esa es una visión restaurativa. Son estos lentes conceptuales de lo restaurativo, y ahí tal vez me voy a robar un poquito de minutos. La justicia cívica lo que hace es dejar de creer como mecanismo de cambio de conducta, de comportamiento de las personas, el arresto o el cobro de una multa como mecanismos únicos para hacer que las personas dejen de cometer ciertas conductas que afectan a la comunidad. Estadísticamente hablando, con INEGI se ha demostrado que están aumentando las faltas administrativas mucho más allá que aumenta la población. Y se ha estado abusando del arresto y de la multa como una forma de cambio conductual y no ha servido de nada. Sigue creciendo este tipo de conductas. Ahora bien, la justicia cívica recupera la noción de la justicia restaurativa del sistema de justicia penal, con estas dos visiones que son fundamentales. Uno, la reparación del daño, la reparación integral del daño en el sistema de justicia penal, que resumiéndolo involucra que quien lleva a cabo el acto victimizante, quien cometió el delito, junto con la autoridad de manera subsidiaria, van a hacer un esfuerzo en la medida de lo posible ubicar a la víctima en el momento previo al hecho victimizante. Y eso tiene que ver pago de terapias, tiene que ver a la víctima, tiene que ver tal vez compensaciones económicas, tiene que ver una serie de tareas para, en lo posible, que la persona se pueda encontrar en el proyecto de vida que tenía antes del hecho victimizante. Ese es un punto. Justicia cívica lo retoma y lo convierte en trabajo comunitario. El trabajo comunitario busca, de alguna manera, reparar el daño que una persona provocó en el tejido social a través de su conducta. Orinar en la vía pública, escandalizar, beber en la vía pública. Entonces lo hacen reparando el daño, compensando el daño a través del trabajo comunitario. Y la otra medida del sistema de la visión restaurativa de la justicia es las medidas de no repetición. ¿Qué significa? Que a través de medidas terapéuticas o reeducativas en el ámbito penal, quien cometió un delito va a ser tratado para reducir en lo posible la probabilidad de repetición de esta conducta. Pueden ser terapias o programas reeducativos. Justicia cívica también lo trae, lo retoma, y entonces le da la alternativa a una persona que comete una falta administrativa, que en vez de ser arrestado o que se le cobre una multa, a partir de una evaluación del perfil psicosocial, determinar qué tipo de problemática enfrenta él que no ha podido manejar, que de alguna manera se traduce o se manifiesta en una conducta que atenta contra la comunidad. Por lo tanto, se detectan ciertas problemáticas y a partir de esas problemáticas detectadas, quien aplica esta evaluación le recomienda al juez cívico que en caso de que se determine que es responsable de esta conducta a esta persona, en vez de arrestarlo o cobrarle una multa, se le ofrezca una medida terapéutica reeducativa a trabajo comunitario. Ese es el punto más importante de la justicia cívica desde el punto de vista de las faltas administrativas. Es cómo modificamos la conducta, las actitudes de las personas, no a través del arresto o la multa, sino sobre todo a través de medidas con una perspectiva restaurativa, ya sea reparación del daño, ya sean medidas terapéuticas o ya sean medidas reeducativas. Y estas están bien clavadas en el artículo 21 constitucional, que dice que toda falta administrativa o infracción administrativa puede ser sancionada con arresto, con multa o con trabajo comunitario. Entonces, a partir de esta interpretación amplia de trabajo comunitario, es que la justicia cívica en este tema va de fondo.
El tema de la mediación, sobre todo, está en el artículo 17 constitucional, que nos dice, en una de sus fracciones, que se debe de privilegiar el diálogo y la cultura de la paz sobre cualquier otro tipo de formalismo legal para resolver los conflictos ante la autoridad, ¿no? Entonces es ahí donde toman fuerza, por un lado, la falta administrativa y su forma de abordarlo desde el punto de vista restaurativo y los mecanismos alternativos en el 17 constitucional y que de alguna manera también tienen atribuciones los municipios en el 115 constitucional a manera de reglamentos y seguridad pública, etc. Entonces es cambiar un modelo que solamente administra el conflicto a uno que atiende las causas de este conflicto. Básicamente es esto que usted dice. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos todos estos elementos y estas cuestiones acerca del origen, primero un poco también el tema histórico de cómo surge y también ahora este paradigma actual que se va entrelazando con el marco jurídico, las autoridades que lo administran y los hechos que le dan origen, ¿no? En este caso las infracciones. Y eso justamente pues, nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa con los adolescentes y la justicia cívica? ¿No? ¿Cuál es el proceso a partir de toda esta protección especializada para las y los adolescentes? ¿Cómo se materializa ese estatus jurídico especializado en la justicia cívica? Bueno, primero que nada, a nivel nacional, más o menos en promedio, 1 de cada 4 faltas administrativas que se cometen en el país es cometida por adolescentes de entrada. Entonces, es un porcentaje importante de las faltas administrativas cometidas por adolescentes. Eso, por lo tanto, se traduce en la necesidad de tratar el tema de manera seria, de realmente dedicarle un esfuerzo institucional, político, presupuestario, de política pública importante, porque estamos hablando básicamente de la cuarta parte de las faltas administrativas. Segundo, si bien es cierto, tenemos este marco nacional de referencia sobre las leyes de protección de los derechos de niñas y adolescentes y las leyes estatales en esta materia, todavía falta muchísimo por hacer a nivel estatal y municipal, aterrizarlo en política pública para verdaderas políticas públicas que sean eficientes y eficaces para proteger los derechos humanos, en este caso de los adolescentes. No solamente protegerlos de su posible vulneración, sino en los casos que ya se hayan vulnerado, procesos eficientes y eficaces de restitución de derechos vulnerados. De ahí hay una serie de figuras, no solamente normas jurídicas que deben estar operando y que no operan, o que están no necesariamente bien diseñadas a nivel local, sobre todo estatal y mucho menos municipal, sino también las instituciones propias, autoridades gubernamentales estatales y municipales que deberían de estar enfocadas a atender este grupo etario, son sumamente débiles. A nivel nacional, un estudio que hizo en 2016 UNICEF, no sé, espero que lo hayan actualizado, se vaya a actualizar, el promedio nacional, solamente las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en promedio nacional cuentan con apenas la quinta parte del personal que requerirían. Eso nos está diciendo el interés que hay por parte de las autoridades de atender este grupo etario. Segundo, en materia de justicia cívica, hay pocos esfuerzos, son incipientes los esfuerzos, pero también están mal orientados los que hemos estado investigando a nivel operativo de política pública. Primero que nada, porque todavía existe esta costumbre de entrada de llamarles menores a los adolescentes, a pesar de que hay una ley que hace este cambio de denominación legal y que en política pública también se tiene que traducir. Y además hay un trasfondo también teórico y práctico, ¿no? Y porque hay una razón por la cual no se debe de llamar menores de edad, sino son adolescentes, niñas, niños y adolescentes en concreto. Segundo, para que se pueda realmente abordar la problemática con los adolescentes, con las y los adolescentes, el personal debe de estar plenamente capacitado en este grupo etario. Es muy complicado contar con suficiente personal capacitado que tenga este entendimiento, porque también lo que hemos encontrado en política pública a nivel nacional
es que en muchas ocasiones quien atiende a víctimas de cualquier tipo de vulneración de derechos, y en este caso de adolescentes, no son personas que se especializan en el tema o que quieren dedicarse a este tema, sino por lo general son personas que han sido castigadas de otras áreas administrativas y las mandan a estas instituciones que creen que requieren personal menos capacitado y van ahí castigados. Entonces, de entrada, hay un fenómeno y una problemática de política pública. Y eso se traslada a la pregunta de cuál es este vínculo de justicia cívica con adolescentes. Los adolescentes de nueva cuenta cometen una de cada 4, una de cada 5 faltas administrativas a nivel nacional y requiere también tener un juzgado cívico especializado con características muy concretas. De entrada, el personal que tenga contacto con ellos debe de estar especializado en materia de adolescencias y estamos hablando desde el primer respondiente del policía hasta todas las y los funcionarios públicos que tienen contacto con el adolescente o la adolescente detenida por la probable comisión de una falta administrativa. Trabajadores y trabajadoras sociales, médicos y médicas, jueces y juezas, que deben de estar especializados en el tema y sensibilizados en la problemática de adolescentes. Segundo, el procedimiento debe de estar siempre respetando el debido proceso, sí, pero sobre todo el interés superior, en este caso de los adolescentes, de las y los adolescentes, que tampoco se ha logrado en muchos casos, en los pocos intentos que hay en este tema, en traducir en procesos, protocolos de actuación a nivel de juzgado cívico en este tema. Creo que ese es un reto importante, ¿no? Y segundo, hay un tema muy importante ahí que con los adolescentes no se puede, desde el punto de vista legal, sancionar con un arresto o con una multa. No se puede. Sino que solamente las medidas restaurativas son las que operan cuando ellas o ellos cometen faltas administrativas. Y eso también ha sido muy complicado que las autoridades municipales lo entiendan. Siguen teniendo celdas donde arrestan a los adolescentes, les cobran una multa y no entienden que finalmente un adolescente en contacto con la ley administrativa, en este caso, finalmente su conducta se debe a una reacción de derechos humanos vulnerados, posiblemente de derechos humanos vulnerados. Un adolescente que no va a la escuela tiene su derecho vulnerado a la educación. Un adolescente que tiene un consumo problemático de sustancias, una adicción, tiene su derecho humano a la salud vulnerado, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de alguna manera entender. Por lo tanto, las intervenciones, los mecanismos para modificar la conducta de este adolescente que cometió una falta administrativa es darle herramientas para el cambio de actitudes y para modificar su conducta. Y estas son sobre todo reeducativas y terapéuticas. Ahora, a diferencia de los adultos, que pueden ellos optar, solicitar que se les conmute las horas de arresto y la multa por una sanción terapéutica, reeducativa o trabajo comunitario, en el caso de adultos no es opcional. Como no hay las dos alternativas de arresto y multa para el adolescente, es una obligación y es la única alternativa del adolescente a tener medidas restaurativas, ya sea terapéuticas, ya sea reeducativas o trabajo comunitario o una mezcla de ellas dependiendo del perfil del adolescente, ¿no? Y además vuelve corresponsable a los padres de su cumplimiento. O sea, un adolescente debe de ir a un programa terapéutico, si así lo determina el área de trabajo social, y el juez cívico, y se comprueba su responsabilidad en la comisión de la falta, pero los padres o tutores se vuelven corresponsables y tienen que garantizar que el adolescente cumpla con esa sanción, con las terapias, con los programas educativos, con el trabajo comunitario. Si no, se le podría dar vista a lo que deberían de hacer a nivel municipal, darle vista a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes para que investiguen el delito de omisión de cuidado, el posible delito de omisión de cuidado por parte de los padres. ¿Por qué? Porque estas herramientas, a diferencia del arresto y de la multa, como herramientas de cambio de conducta que limitan derechos, la libertad, por un lado, o la riqueza, que es una multa, el pecunio, la multa, estas
medidas terapéuticas reeducativas, estas medidas restaurativas, son las únicas que permiten o ayudan a restituir derechos humanos vulnerados. Terapias, programas educativos o trabajo comunitario. Por lo tanto, no pueden de alguna manera ser revocadas. Pueden ser revocadas si presenta un amparo, pues un juez no debería de otorgárselos toda vez que estas medidas buscan restituir derechos humanos vulnerados, ¿no? Entonces, esta es la dinámica. Ahora, ¿cuál es el gran reto también que tenemos ahí? Que haya suficiente oferta de calidad y de cantidad de oferta terapéutica reeducativa, sobre todo, que puedan verdaderamente ayudar a los adolescentes que tengan problemáticas muy concretas. Ese es el reto, ¿no? Ahorita estamos estudiando un caso que estamos ayudando a formar el caso de justicia cívica para adolescentes en el municipio de Chihuahua, ¿no? Por eso ando por acá. Y lleva un año apenas y todavía hay muchísimas cosas que hay que resolver, sobre todo el tema de las medidas terapéuticas y reeducativas, que no hay suficientes instituciones que ofrezcan este tipo de medidas de calidad y que además podamos tener un gran abanico de programas que atiendan toda la diversidad de problemáticas, ¿no? Que presentan los adolescentes, ¿no? Muchas gracias. Creo que nos ha dado bastante información acerca de cuáles son las problemáticas que existen en la justicia cívica en relación a las y los adolescentes. Sobre todo también ha puesto dos temas en relieve, ¿no? Sobre el primero, la importancia de cómo materializar o cómo desarrollar estrategias para materializar el interés superior de las y los adolescentes. Y el segundo, a partir de justamente las garantías del debido proceso y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque justo como no se piensa en algo penal, se considera que entonces no es necesario esa supervisión, ¿no? Entonces, creo que esos son unos temas muy importantes que se pueden trabajar y que se deben trabajar evidentemente, pero una de las cosas que mencionó que me parece de lo más relevante es lo relativo a la restitución de derechos, ¿no? Estas acciones que se deben tomar para restituir los derechos que pueden estar siendo vulnerados y que pueden manifestarse en la comisión de una conducta de una infracción, ¿no? Llamémoslo como es. Y entonces me gustaría, ya para cerrar, ¿no? que nos comentara más acerca de justamente este tema de qué estrategias se pueden implementar para la restitución de los derechos de las y los adolescentes cuando llegan a un juzgado cívico, pero sobre todo en el tema de que el mismo proceso del juzgado cívico o de la justicia cívica no genere mayor vulnerabilidad en los y las adolescentes. Sí, creo que de entrada el primer punto es importante. El primer punto importante es ver a los adolescentes que cometieron una falta administrativa como adolescentes que al finalmente son víctimas. O sea, y no para victimizarlos, pero sí ellos, el contexto en el que viven normalmente está relacionado a derechos humanos vulnerados, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, si aceptamos este argumento, entonces es menos complicado de alguna manera adoptar medidas, todas las políticas públicas con lentes conceptuales restaurativos. ¿Para qué? Para restituir todo el trabajo que hagamos es, uno, no revictimizarlos, aunque hayan cometido una falta administrativa, pero entendemos que ellos finalmente son víctimas por la vulneración de sus derechos y ellos están actuando en contra de la comunidad porque no tienen herramientas para enfrentar estos vulneraciones de derechos, reaccionar de manera adecuada. Por lo tanto, los necesitan. Entonces, primero que nada, el proceso no debe de ser revictimizante. Segundo, el proceso debe dar pie a facilitar esta restitución de derechos, este proceso de restitución de derechos vulnerados y el plan de vida, ¿no? Porque esta vulneración de derechos lo que hace es romper, desintegrar, vulnerar, afectar el plan de vida de los adolescentes. Entonces, que haya un proceso muy sencillo, muy directo, en el que esté enfocado a no revictimizar, a
iniciar un proceso eficiente y eficaz de restitución de derechos de manera progresiva, además, ¿no? Siempre respetando justamente el debido proceso, y mencionó hace un momento, doctor, algo muy importante, que es que consideran que la justicia cívica y la justicia administrativa se aplica un derecho de segunda, ¿no? O sea, y como es la justicia chiquita, entonces no tenemos que asegurarnos de no vulnerar derechos humanos y no vulnerar derechos procesales. Y al contrario, es aquí donde debemos de tener mucho cuidado, porque si no, en muchas ocasiones el primer contacto que tienen algunas personas infractoras con la ley, y después pueden llegar a tener contacto con la ley penal, ¿no? Con el ámbito penal. Entonces es aquí donde podemos detener este tipo de conductas que podrían acrecentarse, pero hay que atenderlas adecuadamente. Entonces, el debido proceso, respetar siempre derechos humanos, toda esta parte de la progresividad de los derechos de los adolescentes, de las decisiones de los adolescentes, es muy importante. Y también algo que es fundamental en este tipo de estrategias, sobre todo la parte restaurativa, es que debe de estar involucrada la familia y la comunidad en estos procesos restaurativos. No podemos aislar al adolescente del contexto familiar y comunitario en el que vive, porque es ahí donde se está nutriendo toda esta vulneración de derechos. Entonces, todas estas intervenciones, sí o sí, para que tengan éxito, deben de estar relacionadas primero que nada, con el seno familiar y posteriormente en el ámbito comunitario. Y gran parte de la explicación del fracaso de muchos programas, y que además ponen en tela de juicio algunos que actualmente están funcionando, que todavía no me quedan del todo claro, es precisamente que no trabajan de manera articulada con el adolescente, con su familia y la comunidad. A veces solo el adolescente nada más. A veces integran a la familia y la comunidad, pero no de una manera orgánica. ¿Sí me explico? Entonces también estamos cumpliendo con checklist, y entendemos también que hay un dilema aquí en la práctica. La realidad es necia, por decirlo así, ¿no? Es caprichosa. ¿Por qué? Porque también tenemos este dilema de que hay un gran número y creciente número de adolescentes que cometen faltas administrativas, y los municipios no necesariamente tienen la capacidad ni el interés presupuestario para atender debidamente este creciente número de adolescentes que llegan a los juzgados cívicos. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera también tener oferta de programas de calidad en términos terapéuticos educativos? Ese también es un dilema, ¿no? Porque podemos tener todo un proceso también legal impecable, donde no se vulneren, donde no se revictimice, donde se respeten derechos humanos, pero también una parte fundamental de estas medidas y de justicia cívica es darle las opciones terapéuticas o educativas, que son estos lentes conceptuales restaurativos. Pero hoy por hoy hay una escasez alarmante a nivel nacional de programas terapéuticos, no solamente del tema de adicciones, del consumo problemático, sino desde el punto de vista terapéutico. A veces son programas simples que acaban graduándoles, dándoles un titulito, y ya con esto dicen ya no van a cometer faltas administrativas, y le preguntan al adolescente o al joven que llevó el programa, ¿cómo te sentiste? Súper padre. Pero estas actividades no están relacionadas con su comunidad y con su familia, y estas herramientas que se le brindan, que nada más van a servir de contención, no son tan robustas como para permitirle cambiar una actitud en el corto plazo. Ahora, tenemos una sobredemanda de estos servicios, es decir, hay muchísimos adolescentes que los requieren, pero tenemos pocos programas de calidad y de cantidad que puedan satisfacer. Y es ahí donde entra un dilema. La justicia cívica para adultos, pero también la justicia cívica para adolescentes, porque además estos programas tienen que estar especializados en este grupo. No podemos aplicar el mismito programa terapéutico o reeducativo a un adulto que a un adolescente. Y se hace con muchísima frecuencia, simplemente cambiamos el grupo
poblacional de edad y ya damos este tipo de programas, ¿no? Ese es el dilema que enfrenta no solamente que el juez esté sensibilizado y capacitado, el trabajador social o la trabajadora social, el médico, la médica, los primeros respondientes. No solo eso, el modelo implica también que haya oferta institucional terapéutica y reeducativa, que es lo que le da esta noción restaurativa al sistema de justicia cívica. Muchísimas gracias. Sin duda, esta información que nos comparte es muy interesante y creo que muestra toda una línea que hace falta trabajar y fortalecer para la prevención de conductas delictivas, ¿no? Aunque considero que también un gran reto es desarrollar estos programas de intervención y de trabajo cuando no hay familia, ¿no? Porque si colgamos y si ponemos como un eje necesario la intervención de la familia, estamos poniendo en situación de desigualdad a todas aquellas personas que por alguna razón no tienen un vínculo familiar estable, vigente, activo, favorable incluso, ¿no? Entonces, sin duda es un tema que nos queda todavía mucho que trabajar. Le agradezco muchísimo, maestro Cancino, por dedicarnos estos minutos y bueno, pues ya sabe que seguramente le llegará otra nueva invitación para acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, no sé si tenga algo con que quiera cerrar. No, gracias por la invitación y estamos nosotros también atentos a cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, hasta luego.